buenos días. Siempre es un reto ser la primera de la primera mesa del primer día, así que vamos a ver cómo nos va. He traído acá mi cronómetro porque si no Enrique nos va a apagar el micrófono. Yo lo que he querido hacer, déjenme colocarla. Rixachum Braem se llama nuestra presentación, Opciones de Política desde el Desarrollo Territorial. Y lo que hemos querido hacer aquí, en el marco del trabajo que estamos haciendo en el GRIDET de la PUC, es el Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, es de alguna manera dar voz a un territorio que, como ustedes saben, no necesariamente aparece en el radar del desarrollo, sino necesariamente asociado muchas veces a otro tipo de prioridades que nos son bastante familiares y muy preocupantes. En ese contexto es que creemos que el BRAEM constituye un territorio que es fundamental para repensar el desarrollo, especialmente en términos de desarrollo productivo, desarrollo institucional, ¿no? Entonces, es un poquito la razón por la cual lo hemos querido utilizar, digamos, como un espacio para discutir los temas que nos interesan en una conferencia de estas características. Y lo que quisimos hacer era efectivamente fijar las metas, pero desde una evidencia, digamos, ¿no? Este titular acaba de salir. No sé si me tomo la libertad de invitar a la mesa a ver la presentación. Adelante. Discúlpenme el atrevimiento, pero... y en términos, por ejemplo, de lo que se ha trazado el gobierno, este titular ha aparecido hace pocos días en El Comercio, y solamente para invitarlos a reflexionar sobre efectivamente qué significan estas metas, ¿no? BRAEM destinarán 18 millones para erradicar la hoja de coca. ¿Qué es lo que quiero decir con este titular? Que en realidad el énfasis, cuando uno piensa en el desarrollo, no son necesariamente ni los productores, ni la población en particular, sino básicamente el esfuerzo por erradicar y ahora, como se conoce también, reconvertir los cultivos de coca a otras alternativas, ¿no? Es decir, estamos teniendo una visión de desarrollo muy centrada en evidentemente lo que significa el mayor reto de este espacio, pero de alguna manera perdiendo de vista otras oportunidades que se podrían activar en un espacio que además ofrece muchísimas oportunidades en términos de desarrollo productivo también. En ese sentido, las metas al 2021 efectivamente deberían estar centradas no solamente en la erradicación de hoja de coca y el combate al narcotráfico, que son prioridades, sino efectivamente en generar otro tipo de alternativas más allá de la militarización de la zona que impliquen desarrollar otro tipo de oportunidades y alternativas. Como todos saben, la justificación, digamos, ¿por qué esta meta es relevante al 2021? Pues evidentemente no solamente este espacio constituye una prioridad para el gobierno, eso se ha definido ya a través de normas, a través de algunos instrumentos, digamos, de política, de la creación del ProBRAEM, del CODE-BRAEM, que es un espacio además de coordinación intersectorial, pero que sin embargo no está mostrando los resultados que se esperaban, ¿no? A pesar de que ya lleva varios años en operación, incluso existe un plan de desarrollo promovido por PCM. Sin embargo, lo que parece no estar abordándose de manera suficiente es efectivamente esta apuesta de que el BRAEM refleja una paradoja, ¿no? Efectivamente, coexisten en este territorio no solamente la producción de coca y el narcotráfico, sino también el enorme potencial de desarrollo productivo que creemos de alguna manera está siendo opacado, digamos, por la necesidad de atender la inmediatez del problema. En ese sentido, a pesar de la cantidad de recursos, de la asignación presupuestal que se otorga a este territorio, este conjunto de planes e intervenciones no logran generar los resultados que se esperan, justamente porque están fragmentadas y en consecuencia no se observan los cambios que se esperarían, ¿no? Esto es un poquito la justificación de por qué trazarse una meta específicamente para el BRAEM de acá a 5 años. Y lo que hemos hecho aquí, en el marco de un ejercicio de identificación más bien ya espacial, estos mapitas probablemente no se ven con mucha claridad desde donde ustedes están, pero el primer mapa, empezando de la izquierda, es el mapa de la distribución de la población, el del centro alude a la distribución de la pobreza y el tercero a los cultivos de coca. Entonces, esto en realidad, desde una perspectiva de desarrollo territorial, podría plantear efectivamente varios escenarios, ¿no? Esos escenarios tienen que ver con que efectivamente se trate básicamente de resolver el problema de la hoja de coca. Sin embargo, creemos que cuando uno superpone estas imágenes, en realidad lo que tiene es el enorme reto de combatir el narcotráfico, pero activando procesos de desarrollo que a la par permitan que esas alternativas se puedan sostener en el tiempo y no se agoten, digamos, con estas iniciativas que son en realidad de corto plazo y con perspectivas claramente, en muchos casos, políticas, ¿no? Cuando uno habla de desarrollo territorial rural, muy brevemente,
De lo que se trata es de una perspectiva que lo que pretende es centrar la mirada de la política pública en el territorio, no solamente en un cultivo, no solamente en un tipo de población, en un segmento poblacional, sino en un territorio como unidad de análisis justamente para promover opciones de política. En ese sentido es donde este enfoque del desarrollo territorial ofrece la posibilidad no solamente de centrarnos en los aspectos productivos, sino también en los institucionales. Entonces, en ese sentido es que creemos que este vínculo entre desarrollo territorial y políticas públicas tiene tres aportes, ¿no? Y esto en realidad tiene que ver con aprendizajes previos, con investigación que se ha realizado y que tiene que ver con que este enfoque permite acoger la dinámica de procesos sociales para abordar la desigualdad, lo que hoy conocemos como brechas, aporta también en la nitidez, digamos, de poder gestionar la heterogeneidad, que sigue siendo un enorme reto en nuestro país, desde la lógica de los territorios. Y lo tercero, que creo que es sumamente importante, es que nos ofrece una alternativa a este enfoque o a esta lógica de trabajo sectorial, ¿no? de compartimentos estancos. Entonces, el poder hablar del territorio como la unidad de la política pública implica efectivamente generar procesos de articulación y distanciarnos, por lo menos parcialmente, de esta lógica de sectores que en realidad terminan compitiendo más bien que colaborando entre ellos. En ese sentido, los objetivos que nos trazamos, por un lado, tienen que ver con analizar la dinámica del BRAEM a la luz de este enfoque, con la expectativa de poder generar opciones de políticas centrados en resultados en los habitantes de la zona al 2021, y para eso tuvimos tres objetivos específicos. El primero implicó, y esto es como una ruta, ¿no? Una ruta que implicó revisar qué es lo que tenemos, qué es lo que se sabe del BRAEM hoy, caracterizar quiénes están y, por último, proponer un modelo de intervención, es decir, qué hacer aquí. Entonces, vamos a ver cómo fluyó esa ruta. Voy a ir uno por uno. En términos de qué tenemos en el BRAEM, lo que les traigo aquí es una diapositiva con la información más reciente del Infomidis, que es el Sistema de Información del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para tomar una foto respecto a la presencia, digamos, de algunos de los principales programas sociales, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues que efectivamente hay presencia de estos 5 programas sociales en Cunamás, tanto en su modalidad de cuidado diurno como de acompañamiento a familias, en Juntos, en Foncodes, en Pensión y Jaliwarma. Esto podría denotar que efectivamente, para que nadie pueda decir lo contrario, hay presencia del Estado en el BRAEM. Sin embargo, cuando uno examina en detalle dónde es que operan estos programas, lo que se encuentra en el territorio es que no existe una confluencia de esas intervenciones. Es decir, cada una opera en un distrito con un alcance, con un perfil distinto, lo cual en muchos casos no permite efectivamente abordar los problemas de manera integral, ¿no? Entonces, lo que podemos afirmar es que tenemos presencia, el Estado está presente de alguna manera, pero esa presencia, por un lado, está desarticulada, es insuficiente y no necesariamente está asociada a patrones de convergencia en el territorio. Eso en términos de lo que tenemos en programas sociales, pero eso hoy no es suficiente. ¿Qué tenemos en términos presupuestales? Porque finalmente en el Perú sabemos que si no cuenta con recursos presupuestales asignados probablemente no va a ocurrir. Entonces, en términos de la ejecución presupuestal, y estos son datos tanto de la consulta amigable del MEF como del Banco de Proyectos del SNIP, lo que hemos hecho es tomar 2 distritos emblemáticos del BRAEM, ¿no? Los hemos mirado en profundidad, así como haciendo un zoom, el distrito de Anco en La Mar, en Ayacucho, y el distrito de Pichari en la Convención en el Cusco. Y lo que muestran estos datos, que ustedes desde donde están probablemente tampoco van a ver en detalle, es que efectivamente hay un conjunto de programas presupuestales que están presentes en la zona, que operan en la zona, así como proyectos de inversión pública, pero sin embargo, cuando uno examina nuevamente el detalle sobre qué programas presupuestales están presentes, probablemente la conclusión es similar, ¿no? Tenemos presencia de programas presupuestales con montos relativamente bajos que no necesariamente abordan los problemas de desarrollo y que están centrados en ciertos temas, algunos vinculados a infraestructura. Y esto no necesariamente tiene correlato para activar resultados entre ellos, es decir, articular esfuerzos, ni en consecuencia con los programas de inversión pública, con los PIPs, que mayoritariamente, si uno los ve, están centrados, en realidad son bastante dispersos, en agricultura, en aspectos vinculados a energía y minas, transportes y vivienda, ¿no? Es decir, hay como un menú de proyectos de inversión pública que no parecen estar encaminados a resolver o a atender metas específicas. Caso similar ocurre cuando uno examina los datos en Pichari.
en donde nuevamente existen montos relativamente bajos para algunos programas presupuestales que son fundamentales, por ejemplo, el articulado nutricional o el de logros de aprendizaje. No necesariamente uno observa problemas de ejecución, pero sí en términos de montos y de articulación entre intervenciones. Y entre estas intervenciones y los proyectos de inversión pública que se están priorizando, que nuevamente de alguna manera, si uno lo pudiera resumir, atomizan la posibilidad de intervenir, ¿no? Entonces, esto es por un lado, digamos, una foto muy rápida de qué es lo que tenemos. Sin embargo, lo que realmente vale saber también aquí es quiénes son los que operan en el territorio. Y entonces el segundo objetivo, acuérdense, tenía que ver con configurar un poquito la dinámica de los actores. Ese es un esfuerzo que hicimos ya hace unos años, en donde de alguna manera se mapeaban desde la población algunos actores, ¿no? Entonces tenemos aquí que ellos privilegiaban no solamente presencia de programas del Estado con mayor o menor participación, sino de sus propias organizaciones. Y en términos del enfoque de desarrollo territorial, que es el que le hemos querido imprimir a este análisis, a esta propuesta, en realidad uno observa que efectivamente hay presencia, pero nuevamente probablemente es muy débil. Y cuando uno examina hoy quiénes están allí, eso es parte del trabajo que hemos hecho también, en realidad el Minagri pareciera estar muy presente, y el Minagri opera hoy a través de lo que se conocen como CRIAs, ¿no? En realidad existe un CRIA operando, que es una suerte de comité de articulación territorial, ¿no? Para promover intervenciones, por lo menos aquellas que tienen que ver con el sector agricultura, agroideas, el mismo agrorural, operando en el mismo lugar. Sin embargo, ese proceso no ha logrado concretarse debido justamente a dificultades en términos del desarrollo institucional de la zona. Entonces, ¿qué proponemos hacer aquí? El modelo que traemos en realidad parte de estos 5 criterios. Necesitamos un modelo de una opción de opciones de política que efectivamente esté centrado en los actores, que no desmerezca y no minimice el rol de la institucionalidad en este proceso, que esté claramente atendiendo el tema presupuestal. No es posible generar opciones de política sin atender el presupuesto, que esté acompañado de un proceso de medición de metas verificables, y que ofrezca una visión programática, ¿no? Una visión programática, pero a la vez también estratégica, es decir, no solamente atender el corto plazo, sino una proyección mayor. Nuestro modelo de opciones de política tiene estos 4 pasos: la priorización participativa de intervenciones pertinentes en el territorio asociado al logro de resultados, el análisis de recursos financieros, un poquito en la lógica de lo que acabamos de hacer, es decir, qué es lo que tenemos ya hoy presupuestado, a qué está dirigido, qué prioriza, el diseño de una experiencia que nos permita probar este modelo de articulación de intervenciones en el territorio, y eso acompañado de un 4.º paso, que es esta elaboración de un tablero de control que nos permita dar seguimiento a lo que estamos haciendo. Muchos de estos elementos se han probado por separado, y de hecho algo de esta lógica ha sido probada ya por el MIDIS y por el propio Minagri. Sin embargo, el reto ahora es cómo opera esto en un territorio con la complejidad que tiene el valle, ¿no? Entonces, el modelo tiene aquí sus distintos pasos: la priorización de las intervenciones pertinentes al territorio del BRAEM. ¿Qué es lo que implica eso? Revisar la información que existe, asegurarnos de que esta es validada no por un conjunto de funcionarios, sino de manera participativa, muy vinculada a la oferta de intervenciones que se puedan definir posteriormente, y poder ir cerrando las brechas que existen, porque hasta el día de hoy, en realidad, los intentos han sido muy aislados y han sido insuficientes, como decía hace un momento. El segundo paso, siguiendo las cajitas que les acabo de mostrar del modelo, implica básicamente hacer un análisis de los recursos financieros disponibles según las intervenciones, ¿no? Entonces, un poquito lo que les he tratado de mostrar ahora en términos de qué indican la consulta amigable y los proyectos de inversión pública, es decir, examinando, inventariando un poquito qué recursos tenemos asignados y para qué, nos ayuda mucho a identificar oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando formulamos proyectos y políticas públicas, en realidad, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros deseos y no necesariamente por las oportunidades reales que tenemos. Eso lo hemos aprendido a través de experiencias de otros, y que implican que cualquier formulación de política pública parta del reconocimiento de lo que se quiere hacer, es decir, tener claro hacia dónde apuntamos, pero que eso vaya inmediatamente acompañado del análisis de lo que tenemos disponible, ¿no? De los recursos que ya han sido asignados, de lo que se ha previsto invertir,
para que a partir de eso el análisis nos permita identificar dónde hay necesidades de promover convergencia de intervenciones, complementar con otros recursos y diseñar aquello que no ha sido previsto, ¿no? Es decir, lo que señalo aquí en términos de poder complementar con otras intervenciones tanto público como privadas. En realidad lo que estamos proponiendo a modo de opción de política, digamos, es bajo esa perspectiva de desarrollo territorial, lo que necesitamos generar son vitrinas de articulación territorial, ¿no? Que nos permitan ver que efectivamente se logra, a partir de lo que tenemos y de lo que buscamos, generar estos espacios de convergencia en el territorio centrados en las personas y que nos permitan ir generando aprendizajes para poder derivar experiencias y replicar otros espacios. Es poco probable que podamos generar una intervención única que facilite procesos de desarrollo en todo el territorio, pero es importante ir probando qué es lo que va a funcionar y a quiénes hay que ir involucrando en el proceso. Nada de esto va a tener éxito si es que no va acompañado a la par de un tablero de control que nos permita indicar, y en gran medida la debilidad de las intervenciones en marcha es que, si bien lo han intentado, estos indicadores no necesariamente han marcado la ruta, la pauta, y creemos que es fundamental en una lógica de este tipo acompañar el ejercicio con una apuesta de medición. Lo que hemos hecho para finalizar aquí es un presupuesto, en el documento está más detallado en qué consiste cada uno de estos hitos, es, digamos, una hoja de ruta que lo que implica es definir cuáles son los pasos a seguir y, en términos presupuestales, cuáles demandarían mayor cantidad de presupuesto, sobre todo pensando en el ejercicio presupuestal 2016, ¿no? Que es, digamos, el punto de partida, para lo cual ya sabemos que va a haber recursos que se han asignado, de acuerdo al titular que les mostré al inicio, y que permitirían, con voluntad política, con involucramiento de los gobiernos locales, avanzar en la línea que se propone para lograr resultados. Concluyo, a modo de corolario, con la lógica de entender el BRAEM como un territorio, integrando no solamente, nosotros nos dedicamos a investigar, ¿no? Sin embargo, el enorme reto es poder integrar lo conceptual y lo metodológico para poder proponer instrumentos que activen la política pública, la orienten, la ordenen, la enriquezcan, y que sobre todo empecemos o consolidemos esta apuesta por consolidar aprendizajes cruzados, es decir, que impliquen dialogar y que impliquen recuperar intervenciones previas sin tratar de inventarlo todo de nuevo cada vez que entra un gobierno. Lo que creemos que hay que promover son efectivamente estas vitrinas que nos permitan, como señala la escalerita, poder escalar nuestras buenas prácticas y poder lograr los resultados que buscamos. No, muchas gracias.